Feliz día a todos los que me escuchan aquí y en el grupo de WhatsApp Mi Redentor es Yeshua en esta congregación de hebreos israelitas y también por el medio del canal de YouTube. A todos los que nos escuchan, pues que tengan todos un feliz día. Normalmente comparto estos temas en un día de Shabbat porque hacer un día festivo tengo libertad de las tareas normales de la semana y así puedo dedicar tiempo a preparar el estudio para este día. Pero me llevó tanto tiempo, bastante tiempo, ya pasó el Shabbat. Aún así, seguimos en un día de festividad. No, no porque es el primer día de la semana, no porque comienza una nueva semana, sino porque estamos en un Yom Tov, un día sagrado, un Mikra Kodesh, un día de santa convocación, que es la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, ¿vale? Hoy, aquí son en España son las 23, 22 y 13 minutos, esta misma hora. El sol bajó a las 21 y 45 minutos aproximadamente. Por ende, estamos ya en la festividad de la fiesta de las semanas de Shavuot, una festividad que se celebra 50 días desde Bikurim, ¿vale? Hoy día es un día de primicia, como la festividad de Bikurim, la festividad de Shavuot y la festividad de Sukkot. Son tres ocasiones sagradas donde el pueblo es llamado a subir a Jerusalén, presentarse delante de Elohim, no con las manos vacías, obviamente, sino trayendo sus primicias, sus frutos, sus mejores productos de sus campos, de sus cosechas y de las manadas. ¿Vale? No es casualidad. Supongo que precisamente en este día, en este Shabbat, aquí en nuestra comunidad, pues tuvo lugar la tefilá de Gabriela en Cuba. Y esto es una gran bendición, es una primicia para el Elohim de Israel y precisamente sobre un acto que llevó a la compra, em, estamos o seguimos hablando en esta ocasión. ¿Vale? Para que un alma sea redimida, necesita de un redentor. Un redentor es un goel, es decir, un pariente cercano que dispone, porque tiene medios y recursos y autoridad y poder, dispone recuperar, sean las posesiones, sean el honor, sean la vida incluso de su pariente cercano. En este caso, nosotros estamos estudiando esta serie llamada Profecías al Día. ¿Por qué? Porque lo que estamos estudiando, lo que estamos viviendo son cosas que ya pasaron. Y lo que pasó o lo que está escrito en el Tanaj son historias que habla o nos revela el estado en que nosotros nos encontramos hoy día. Por ende, no hay nada nuevo bajo el sol, lo que pasó ya pasará y lo que está pasando ya pasó, ¿vale? En ese sentido, por eso, y desde esa perspectiva, compartimos estudios desde el Tanaj, capítulo por capítulo, texto por texto, palabra por palabra incluso, presentando cómo el Tanaj es vigente y desde el Tanaj, desde hace miles de años, 1500, 2000, 3500 años, Elohim viviente nos dejó enseñanzas, instrucciones, palabras a través de historias, de metáforas, de contextos que han sido dejados como en forma escrita en lo que es Tanaj, ¿vale? El Tanaj es básicamente nuestro libro de historia, el mejor libro de historia de una nación que es la nación hebrea, pero también es nuestro manual de instrucción, ¿vale? De revelación de todo lo que necesitamos saber, todo, el registro completo de todo el funcionamiento a nivel global, ¿vale? Incluso del plan de redención, todo lo que necesitamos está aquí en el Tanaj. Y en este caso estamos estudiando o seguimos con el estudio del libro sobre el libro de Osea. Estamos en el capítulo 3 y este capítulo hemos dado el título Adonai compra una ramera. ¿Vale? Porque sabemos que este libro habla de Osea, quien es el protagonista de este libro, y el autor, el profeta que escribió este libro, y él presenta muchas cosas sobre su vida primeramente, para que desde aquí nos presente o que desde aquí entendamos cómo es Elohim y el sentimiento que él tiene para con Israel. Israel es el antitipo de Gomer. Gomer es el tipo para Israel. Gomer es la esposa de Osea, ¿vale?
Hemos estudiado capítulo 1, capítulo 2 y estamos ahora compartiendo la quinta parte del capítulo 3 del libro de Osea. Es más largo de lo que se esperaba, de lo que estaba previsto, ya teniendo en cuenta que el capítulo 3 tiene solo 5 versos, ¿vale? Hoy vamos a compartir la parte, no la quinta, la cuarta, la cuarta parte sobre, vamos a tener en cuenta el verso 3, ¿vale? Hemos hablado sobre el capítulo verso 1, verso 2 y ahora estamos en el verso 3. En el verso 3 aquí vemos que se va a hablar sobre un tiempo, sobre el tiempo específicamente, y aquí se presenta un test de la fidelidad, ¿vale? La historia sabemos que trata sobre Gomer, Gomer, que es el pueblo de Israel, que en realidad somos nosotros, parte integrante de este pueblo, ¿vale? Descendientes de la casa de Israel o ovejas perdidas de la casa de Israel, extraviadas o diseminadas, esparcidas entre las naciones del mundo a causa de un estado de adulterio que nuestra madre Israel, figurada en ese sentido, pues cometió eh, ante Elohim, ante nuestro Elohim, su esposo, ¿no? Siguiendo el tipo metafórico de esta metáfora. Nosotros somos Gomer, nosotros somos parte de Israel y por ende estamos en la condición adúltera como se presentó la mujer de Osea hasta el momento cuando fuimos comprados. Comprados con un precio que vimos en la parte anterior, 15 monedas de plata, medio siglo de cebada, según dice Oseas capítulo 3, verso 2. Supongo que a todos les gustan las buenas películas que acaban con un happy end, es decir, cuando todo termina feliz, bien. Al ver el capítulo 1 y el capítulo 2 como parte de una triste película, con el verso 1 y el verso 2 de este capítulo 3, uno puede apreciar el cambio repentino en la suerte de esta mujer tipo para Israel, ¿vale? Por favor, si logran entender que están hablando de ustedes como comer y de Elohim en quien cree, en lugar de ver a Osea, ver a Elohim, pues pueden percibir de una forma más íntima, más personal, de qué estamos hablando. Si usted no se identifica con Israel, no es parte de este pueblo, no se ven en la condición de Gomer, pues van a decir, ah, qué buen sermón, como de costumbre en una iglesia, qué buen sermón, quizás dirán así. Eso, si ya pido mucho, ¿no? Ya sería mucho que una persona diga qué buen sermón. O si se identifica, pues percibirá, entenderá de una forma distinta, diferente todo lo que vamos a estudiar. Todo lo que hemos estudiado, lo que vamos a compartir, porque queda demasiado por decir y de lo que he compartido, aún así siento que es poco. ¿Vale? A veces me tengo que limitar porque ya veo que el tiempo está volando, corre. Obviamente no vamos a acabar esos 5 versos en esta ocasión, me voy a quedar al verso 3, ¿vale? Nos vamos a dedicar la siguiente hora al verso 3. Así que paciencia, a ver cuándo vamos a terminar. Tengo igual curiosidad que queda por compartir hasta terminar con el verso 5, con este capítulo. Bueno, el verso 1 y el 2 del capítulo 3 puede verse como el final feliz de una excelente película, donde en lugar de la eterna desgracia se abre una puerta para la felicidad perpetua. Pero nuestra película no termina como las mayorías, sino tiene una segunda temporada. Eso es lo bueno, ¿no? Si a Osea, porque amaba a su esposa, le costó un precio comprarla, debe evaluar si valió la pena la inversión. Obviamente que no rescató a su mujer para quedarse cada uno solo para siempre. Eso sería otra desgracia que claramente no traería felicidad ni al esposo ni a la esposa. Aunque no es relevante para el tema, dejo aquí esta mención porque por el mundo religioso se usan ideas erradas y para que sepan que el voto del celibato es inexistente en las enseñanzas hebreas. Estas ideas erradas llegan o surgen como malas interpretaciones de las malas traducciones. ¿Vale? Voy a dar algunos ejemplos más cuando voy a leer la cita.
de hoy para que pueda entender. Una vez rescatada Gomer, es decir, Israel, que en realidad es la suma de los redimidos. Una vez que es rescatada Gomer de la esclavitud del pecado, se pone en marcha una prueba a fin de ver si una persona que goza del privilegio de ser redimida puede mantenerse en un estado de pureza espiritual o si volverá a mancharse. Si no conserva su pureza manteniéndose alejada del hombre alguno, ojo, significa que no apreció el precio que su esposo redentor pagó y por ende, él no saca provecho de la inversión, ya que la persona que compró no está dispuesta a pagar con su fidelidad a cambio del precio que su comprador pagó para su libertad. Así que resumamos así. Antes de ser mi esposa, probaré si tu conversión es verdadera. ¿Vale? Estamos entre el verso 2 y el verso 3. Esa es una introducción. Ahora voy a leer el verso 13. Le voy a leer de edición Corona de Jerusalén, como de costumbre, pero por necesidad tengo que leer otras ediciones más. ¿Vale? Y le dije, durante muchos días te me quedarás quieta sin prostituirte, ni ser de ningún hombre, y yo haré lo mismo contigo. En Reina Valera, quiero rescatar, bueno, para comenzar este estudio, voy a partir con lo que presentan otras ediciones. Bueno, hemos leído, durante muchos días te me quedarás quieta sin prostituirte, ni ser de ningún hombre. Reina Valera dice, tú serás mía durante muchos días. Otra edición dice, por mucho tiempo serás mía. Tú te quedarás para mí muchos días. Bueno, voy a ver. Diego Asunción es una edición mesiánica. De aquí Kadosh también imita, más o menos, aunque es una copia pésima del Reina Valera. Entonces dice Diego Asunción, esa edición, entonces le dije, tienes que permanecer en reclusión por mucho tiempo y ser mía. ¿Vale? Versión internacional Nazarena, dice 2011, edición 2011, y estipulé con ella, por mí vas a estar mucho tiempo sin fornicar ni casarte. Y la última le voy a leer de, última no, traducción lenguaje actual. En muchas ocasiones acierta, traduce bastante claro para el tiempo, pero ahora dice, y luego le dije a ella, ya eres mía y vivirás conmigo mucho tiempo. Es decir, deberás permanecer por mí muchos días. Bueno, todas esas traducciones tienen un lado oscuro, pongo entre comillas, es decir, pueden alterar el mensaje y lo están haciendo. Por lo general te deja entrever la idea que al final del dicho tiempo, la mujer puede volver a casarse, prostituirse, hacer lo que le parezca. Pero durante el dicho tiempo, ella debe estar confinada a la voluntad del amo que la compró como castigo, o lo que más uno quiere interpretar, ¿vale? Por lo general, es lo que a la primera vista lo que deja entender está, tienes que permanecer en reclusión por mucho tiempo y ser mía. Es decir, yo puedo aprovechar de ti, tienes que ser mía. Pero a ver, por mí vas a estar mucho tiempo sin fornicar ni casarte. Ah, entonces después me puedo casar, puedo fornicar, ¿no? Ya eres mía y vivirás conmigo, ya eres mía, como unamos y ja, por fin, ahora puse la mano encima. Y vivirás conmigo, no te guste o no, pues no tienes más elección, como esclava me pertenece, ¿no? Y vivirás conmigo mucho tiempo. Es decir, habrá un tiempo, cuando se acaba, por fin me libraré de este de nuevo, ¿no? Bueno, ideas que pueden presentar estas ediciones que para nada son buenas. Entiendan que cualquier edición puede hacer a uno fallar el blanco, es decir, no lograr el entendimiento coherente como debe ser cuando se tiene en cuenta la suma de las revelaciones al respecto. Es decir, cuando hay una idea, cuando en una cita encuentra una cierta idea, debe ver en el contexto de todas las demás profecías, donde obviamente en varias ocasiones una misma idea se presenta desde varios puntos de vista y quizás para esto se usan otras metáforas, ¿vale? Eso se tiene que ver en conjunto para que así uno arme o rescate la idea que se quiere transmitir, ¿vale? Cuando se usa solamente un aspecto, se puede interpretar mal porque se desconoce el contexto.
si se tendría en cuenta todo el contexto, es decir, en todos los lugares donde se habla de la misma cosa, quizás uno puede entender lo que de verdad transmite el texto. Por lo general, eso no se hace. Y los traductores de las escrituras traducen el texto literal sin tener en cuenta ni contexto, ni historia, ni cultura que hay detrás de las palabras, de las metáforas. Muchas veces eso no es posible. Así que entiendan que cualquier edición puede hacer a uno fallar el blanco, es decir, no lograr el entendimiento coherente como debe ser cuando se tiene en cuenta la suma de las revelaciones al respecto. Hay que hacer lo posible volver a tener en cuenta el propio sentido con lo que transmite un cierto texto, y esto dentro de la propia cultura hebrea. El texto hebreo escribe donde dice aquí, durante muchos días te me quedarás quieta sin prostituirte ni ser de ningún hombre, ¿no? Aquí dice el texto hebreo, hay la palabra teshvi. La palabra viene de una raíz que es yashav, cuyo significado es morar, sentarse, permanecer, habitar, quedar, esperar. Es lo que básicamente dice la raíz, yashav, ¿vale? De esta raíz viene la palabra que está en nuestro texto, que es teshvi, ¿vale? Literalmente el mensaje en esta cita dice lo siguiente: te sentarás solitaria, es decir, como viuda, según se indicaba para una mujer cautiva. Pueden observar en Deuteronomio capítulo 21, verso 10 al 14, el estado de una mujer que ha sido tomada cautiva, de una esclava. Es una comparación, ¿vale? Tiene que, eso para ubicarse un poquito en lo que, qué es lo que transmite esta palabra teshvi. Siéntate por mucho tiempo, yo te compré, ahora te sientas solitaria, y por eso les estoy dando estos contextos, dos contextos, para que puedan situarse un poquito, para poder ubicar el estado, la condición, el sentimiento, ¿vale? Como una viuda, Gomer tenía que quedar tranquila, no yendo tras otros, como hasta ahora estaba acostumbrado, según se puede observar en Jeremías 3, capítulo 2. Aquí pueden ver el estado en cual se encuentra Gomer. ¿Quién es Gomer? Hablamos de Israel, porque ella fue el tipo para presentar una realidad a nivel del pueblo. ¿Quién es este pueblo? Pues que describe el estado en cual nosotros hemos andado. No sé ustedes, quizá ustedes fueron más santos, pero ya a mí Jeremías 3:2 y lo que habla sobre comer, no, no solo porque al ser parte del pueblo de Israel me identifico con mis antepasados, sino porque yo igual, ¿no?, veneré, adoré deidades ajenas en ese sentido, eh, aunque en este caso sin conciencia, por inconsciencia, hice mal, ¿vale? Jeremías 3:2. Así que Gomer tenía que esperar, de modo como pueden leer, eso es el segundo ejemplo que le doy, en Éxodo capítulo 24, en este ejemplo hay Éxodo 24, verso 14. Esperar hasta que él decida volver con ella. Y eso por una temporada indefinida, pero larga, hasta que él venga y la lleve consigo. Eso es un detalle importantísimo para que entiendan este concepto de te sentarás, ¿vale? Eso es por una parte. 3 veces se le indicó a la descendencia de Abraham en Jacob que Israel va a vivir como esclavo en tierras ajenas, ¿vale? Vuelvo a leer la cita. Durante muchos días te me quedarás quieta, ¿vale? Espero que hayan entendido, sin prostituirse. Luego le voy a explicar ni ser de ningún hombre. Pero bueno, todavía me queda un poquito decir sobre eso. Muchos días te me quedarás aquí sentada sin dedicarte a lo que antes tenía por costumbre hacer y por placer, ¿no? Que decía, le gustaba, amaba sus tortas dedicadas a estas deidades. Ahí en las escrituras se presenta 3 ocasiones para la descendencia de Abraham en Jacob, es decir, a Israel, que va a vivir como esclavos en tierras ajenas. 2 veces se le indicó el tiempo exacto de la esclavitud, y al finalizar esos tiempos, el linaje de Jacob o parte de él regresaron a sus tierras. ¿Ya? En el libro de Zacarías hemos visto que de Babilonia, en este caso, regresaron unos 55 mil, pocos en comparación con la suma de los 12 tribus, ¿vale? Con la suma. La mayoría están donde estamos y la mayoría todavía no conocen
su identidad. Esta tercera vez no se le indicó el tiempo, pero sí el hecho que serán muchos días. Pero como hemos visto en las Escrituras, el Elohim de Israel siempre manda revelación para un debido tiempo. Todo lo que necesitamos saber está escrito desde antes de que ocurra, pero a veces los detalles se revelan al tiempo cuando se hace necesaria la revelación sobre sus planes. Aunque en este capítulo 3 está oculto el espacio de tiempo en cual Israel va a estar apartado o debería estar en solitario. Unos capítulos más adelante se revela de forma encriptada el tiempo en cuanto Israel estará sola e incluso se indica cuándo entrará en la presencia de su esposo para volver en la intimidad que brinda el matrimonio. Aunque ya presenté los tiempos de la más larga profecía de tiempo para Israel, cuando llegaremos al capítulo que trata eh, esta profecía, ¿no? Aquí vamos a entender mejor este sentido, muchos días sin, ¿vale? No le voy a decir qué capítulo, así que se quedan expectantes. O pueden indagar, bucear en el canal de YouTube en Defensa de la Verdad y dar con esta profecía de tiempo para el pueblo de Israel. Bueno, aquí le adelanto el secreto. Vamos a verlo nuevamente en su contexto cuando llegamos a este capítulo de Oseas. Dice en nuestro texto, ni ser de ningún hombre, ¿vale? Es como traduce aquí en la edición Corona de Jerusalén. Eh, y ser mía, dice aquí en Diego Asunción, mucho tiempo sin fornicar ni casarte, ya eres mía, traducción lenguaje actual. Bueno, vamos a ver la realidad, ni ser de ningún hombre, dice en el texto, o no serás para otro hombre, es como se traduce. eh, y como decía al principio, eso abre la puerta a otras herejías, ¿vale? Se debe omitir la palabra otro porque no está en el texto hebreo. Esta palabra otro o ningún no existe en el texto hebreo. Fue agregada por una corazonada que tuvo el traductor. Literalmente el texto dice, no serás para el hombre. Eso es literal, ¿vale? Es decir, no solo para ningún amante, sino ni siquiera para tu propio esposo. Este entendimiento cambia claramente el conocimiento, el discernimiento, toda esta historia y el entendimiento sobre Israel. ¿Vale? Una mera palabra puede, no siempre es mera palabra, puede cambiar el rumbo de la historia o de la visión. ¿Vale? Voy a repetir para que tengan bien claro. La palabra otro o ningún está errada en las ediciones, en las traducciones que hay. ¿Vale? Literalmente el texto en hebreo dice, no serás para el hombre. Esto quiere decir que no solo que no va a ser para algún amante, el que sea, ni siquiera va a ser para su propio esposo. ¿Vale? De ningún no existe, de hombre, implicando así a él mismo. Eso implica ni de él mismo. ¿Vale? Entiendo. La palabra otro no tiene lugar en el texto original. De lo contrario, implicaría que se le prohibió tener relaciones sexuales con cualquier otro que no sea su esposo, según algunas ediciones, mientras que el significado real hace que la prohibición sea absoluta, incluso de la conexión conyugal con su esposo. Comer, es decir, Israel, debía permanecer sin seguir el pecado. ¿Vale? Si logran, como decía al principio, eh, tener en cuenta que estamos hablando de mí, estoy hablando de ti, cuando hablamos de comer, le voy a intercalar los asuntos, ¿vale? Porque no siempre es posible presentar a una forma directa a la persona, a la situación actual. Voy a presentar el pasado dirigido para Gomer, para que entiendan que si estás en el caso de Gomer, ¿qué es lo que tenías o tienes que hacer? ¿Vale? En este caso, Gomer debería permanecer, o tú, ahora, estando redimida, ya comprado, debes permanecer sin seguir el pecado, pero a la vez sin restaurar los derechos conyugales. Es lo que decía, lo que indica nuestra cita. Su esposo sería un guardián. Seguimos con la idea de comer, ¿no? Eh, pero por el momento. Así será, yo también estaré para ti, ¿vale? O hacia ti.
Es la forma correcta. El texto no dice, es decir, el texto hebreo no dice estaré a ti para pertenecer a ella, sino yo hacia ti. Ani eh, elaij, elaij, bueno, creo que así se pronuncia bien. Ani elaij, eh, estaré para ti o hacia ti. Yo estaré, ani, ¿no? No estaré, no dice estaré a ti, sino hacia ti. Eso es un detalle que para muchos es insignificativo, pero si se medita en él se ve diferencia, que no es lo mismo para ti con estaré hacia ti. O estaré a ti con para ti, hacia ti. Bueno, espero que hayan entendido. Si ella se apartó de su esposo por una decisión y un placer personal, ahora él tendría respeto hacia ella. Él cuidaría de ella cumpliendo con sus obligaciones sin obligarla a la intimidad si su corazón no está para con él. ¿Vale? Esta historia o esta presentación aparece otra vez en el libro en Apocalipsis capítulo 3 y en el libro de los Cantares. ¿Vale? Siempre hay que tener en cuenta, lo he mencionado en otras ocasiones. Él cuidaría de ella cumpliendo con sus obligaciones sin obligar la intimidad si su corazón no está para con él. Él se inclinaría amablemente hacia ella, sus afectos, intereses, pensamientos se dirigían hacia ella. La palabra hacia expresa respeto, pero también distancia. La moderación bajo la cual la colocó no es una forma de castigo, sino un método instructivo, porque tomaría mucho tiempo apartarla de sus costumbres y morales y probar a fondo su disposición. La intención era que ella pudiera ser entrenada para volver a ser una esposa fiel para él. Es en este entrenamiento en cual nos encontramos en este mismo instante. Desacostumbrar las malas inclinaciones requiere esfuerzo y tiempo. La naturaleza no es fácil de moldear. En el capítulo hemos visto la inclinación que tuvo Gomer al investigar, en el capítulo 1, ¿no? Hemos visto la inclinación que tuvo Gomer al investigar los nombres de la familia de donde provenía esta mujer, la mujer Gomer, ¿vale? Los nombres son relevantes. Por eso aquí se mostró a través de esos nombres la inclinación. Nosotros, Shaul habla más de esto basado en esta historia, sobre la inclinación del pecado, la carne. ¿Vale? A eso para que le quedan aquí el pin, el puntito, y cuando van a estudiar o vamos a estudiar sobre el libro de Gálatas, Romanos, pues que recuerdan, que le tengan aquí como un vav, como un gancho, ¿vale? La cláusula te quedarás o siéntate quieto para mí denota una actitud de espera, no necesariamente de tristeza como la doncella cautiva que antes del matrimonio con su captor lloró a sus padres durante un mes. ¿Vale? La cita le presenté, Deuteronomio capítulo 21, versos 10 al 14, está el contexto, una cita tremenda aquí. Pero no tiene que estar así en esta condición, pero en paciente expectativa de la fortuna y el valor de su esposo, el favor de su esposo, aunque en reclusión de él todavía por un tiempo, ¿no? Otra pregunta que puede despertarse al comparar el relato del capítulo 2, donde se dice sobre Israel, ella no es mi mujer, ni yo su marido, ese capítulo 2, verso 2, con el capítulo 3, donde dice, la compré, entonces para mí es la siguiente. Si bien según lo dicho en el capítulo 2, verso 2, Elohim de Israel parece haberse divorciado de su pueblo, ¿cómo armoniza con el hecho de que ahora compra para sí, según el verso 2 del capítulo 3, a este mismo pueblo que ha adulterado con otras deidades? Eso es un problema para muchos. ¿Por qué? Porque obviamente se van a Deuteronomio capítulo 22 y lee versículo 22 al 27, donde se declara que es un mal en Israel que otro hombre, que no es el esposo, obviamente, se acueste con una mujer. ¿Vale? De aquí que Shaul escribió en Romanos 7, verso 3, lo que hemos visto en los versos más arriba, explicado verso 1, verso 2, sobre una mujer adúltera. ¿Vale? Multitudes alegan que por recibir Israel carta de divorcio fue elegido el cristianismo en su lugar, que aparece de la nada como una otra mujer. Esto ya lo hemos hablado en la parte anterior, porque no se trata, como dice,
Eh, verso 1. Me dijo otra vez Adonai, ve, ama a una mujer amada de su compañero. Claro, uno puede decir aquí, al leer el texto, interpretar lo que quiere. Ah, pues es buena mujer. Israel, mira, aquí Gomer fue desechada. El capítulo 1, verso 2. Capítulo 2 dice claramente aquí, ya no es mi mujer, fuera, sin tener en cuenta el contexto que habla sobre Israel, que vuelva a ser Israel, lo a mí, que vuelve a mí, ¿no? Sin tener en cuenta el contexto, aquí saca la conclusión, una mujer, pues bueno, aquí, mira, Gomer, Israel fue desechado, esta mujer, que es amada de un compañero, quien sea, a quien venera, ese es el cristianismo, ¿vale? No se habla del mal compañero ni de nada de sus adoraciones, sino que ese es el cristianismo. Nada que ver, ¿vale? Absolutamente nada. Pero multitudes alegan así que aparece un pueblo que aparece de la nada y que este es una otra mujer. No es fácil comprender esta verdad cuando uno mira este relato como un ajeno al propio pueblo hebreo. Pero cuando uno sabe que es parte integrante del pueblo descrito mediante lo revelado sobre la mujer del profeta Osea, percibe y siente el pasado aún viviendo en su presente. Un ajeno a Israel ni sentirá la sentencia dada a Israel, ni podrá bien valorar el precio pagado por la redención de este pueblo, como tampoco puede entender quién es el Redentor, aquel que vino a los suyos, ¿vale? Para poder pagar en lugar de su pueblo un precio que éste no es capaz de pagar a fin de poder ser nuevamente libres, ¿vale? Si logran compaginar lo que se habla sobre Osea con lo que está hablando Shaul sobre la ley del marido, que nosotros estamos sujetos al pecado y la paga del pecado es la muerte, y lo que hizo él con las leyes de redención, entender quién es Goel, qué precio pagó el Goel para que nosotros seamos libre a servirle a él, aunque él nos adquirió como esclavos, nos convirtió en amigos y nos elevó a posición de hijos, haciéndonos herederos de su trono. Bueno, es solo una cadena, ¿sí? Si uno logra agarrar los anillos, puede ver el precioso collar en todas esas perlas que de a poquito tratamos de compartirlas a medida que el Ruach pues, abre posibilidad y dará palabra, ¿vale? Un poquito. Es un acto de valentía reconocer, aceptar la vergüenza, pero aún así en el corazón de cada hebreo existe el añoro por los días gloriosos del pasado, aunque en el presente sigue encadenado como un esclavo presa en las manos de un poderoso. Sea como individuo bajo el poder del pecado, sea como pueblo a nivel de nación esparcidos entre las naciones, estamos bajo el poder, las autoridades de los gobiernos. Nuestra tierra está ocupada y estamos ocupados, controlados, y no tenemos libertad ni de volver ni de hacer nada. Por eso, somos presos. De una forma o de la otra, bajo el poder del pecado o bajo el poder de los gobiernos, ¿vale? Algunos están libres del pecado, fueron librados, pero siguen todavía encadenados bajo el poder de los gobiernos. Y eso todavía está pendiente, esta liberación, ya que la fase de la redención o el proceso de la redención tiene varias fases, porque la obligación del Goel igual tiene varios atributos y varios deberes que cumplir. Eso lo hemos hablado más en las leyes sobre la redención en el estudio que hemos compartido. Israel, aunque se fue a amar otros hombres, como Gomer, o deidades, hablando del pueblo, ajenas, y de este modo llegó a convertirse en un esclavo del pecado, no ha olvidado a su primer marido. Ojo, con esta expresión, pero lo voy a dejar así, primer marido. Así que en su interior, bueno, en la parte anterior, en el verso, no recuerdo si en el verso 1 o el verso 2, pues hemos hablado, creo que sobre el verso 2 hemos presentado eso sobre marido, ¿vale? Hablando de la mujer samaritana. ¿Recuerdan el contexto, por favor? Porque es importante para que no tropiecen con el término primer marido, porque muchos otros lo hacen y por ende no entienden quién es el Elohim de Israel y cómo puede comprar a una mujer ramera, a su mujer que se fue con otro hombre, otro marido. Así que en su interior, Israel,
no ha olvidado el amor del Elohim de Israel para con él en sus tiempos gloriosos. Y al despertar dentro de sí la razón, lo mismo que en la parábola del hijo pródigo, ¿vale? Si lo escucharon, y al ver la condición en cual lo llevó el amor, es decir, este amor de las tortas, es decir, de las ofrendas hacia otras deidades, este amor fuera del matrimonio, ¿no? Una adoración a otras deidades, clamó en esta condición donde lo llevó esta clase de amor ajeno, clamó por ayuda. No hay oídos humanos que escuchen este amor, pero el Elohim de Israel no es un mero humano. Él es espíritu igualmente. Su oído escucha el clamor de sus hijos. En la tierra de Egipto, cuando nadie se preocupaba por una multitud de esclavos, pueden ver el contexto en Éxodo capítulo 3, verso 7 y en Nehemías capítulo 9, verso 9, para ver cómo Elohim escuchó a su pueblo y recordó las promesas, sus palabras del pacto que hizo con Abraham, en este caso con nosotros, que clamamos para que cumpla lo que aquí está revelado, lo que vamos a ver más adelante, lo que vimos ya en el capítulo anterior, ya que se entrelazan las verdades y las revelaciones y lo vamos a volver a hacer, vamos a volver viendo desde otras perspectivas más adelante en esos capítulos. Su oído escuchó el clamor de un alma poseída por otros espíritus, aun cuando las palabras de sus labios no eran la voz de su alma. Las multitudes solo escuchan las palabras, pero Elohim escucha también el alma. Y eso se presenta, pueden ver en Mateo capítulo 8, verso 28 al 29, hablando de aquel, la persona que estaba poseída eh, por una multitud de espíritus malos. Ahora, no solo Gomer, sino todo Israel ha llegado a ser esclavo, tanto del alma, del amo llamado pecado, como del amo llamado naciones gentiles, entre cuales ha sido diseminada la descendencia de Jacob. Por cierto, no sé si recuerdan los que escucharon, si no, pues que vayan a escuchar, la, recuerdan la potestad que se le dieron a los cuatro cuernos que hemos presentado en el estudio sobre Zacarías capítulo 1. ¿Vale? Es bueno que entiendan porque tienen poder las naciones y dominan sobre nosotros, sobre Israel. Cuando muchedumbre solo se queda con la desgracia de Israel, en que perdieron sus privilegios, en recibir la carta de divorcio, nosotros volvemos al texto profético para invocar la misericordia de nuestro Elohim. Nuestro Elohim, por fidelidad de su ahavá, de su amor genuino, declaró hacia Israel: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? ¿Cómo podré tratarte como Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se enciende toda mi compasión. Es bueno ver el contexto, ya lo vamos a ver cuando llegamos al capítulo 11 del libro de Osea. Les he leído el verso 8. Así que nosotros, esta infiel Gomer, al volvernos en sí, como hijo pródigo, ¿no? Vamos la historia, me gustó esta expresión, se volvió en sí, entró en razón. Así nosotros también hemos pasado por esta experiencia, muchos de nosotros, muchos todavía están pendientes. Hoy nuestra ya hermanita Gabriela en su momento se vino en sí y para ella se activó el precio de la redención y ella pueda salir libre, ahora pueda volver a la casa. Bueno, ya me adelanto al tema. Bueno, las bendiciones aquí se le va a compartir en el grupo de WhatsApp. Eh, Nosotros como Gomer, como infiel, la infiel Gomer, al volvernos en sí y como hijos, contendemos con nuestra madre, según se insta en el capítulo 2, verso 2. Tratamos, tratando de volver nuestras almas hacia nuestro Elohim. Y de modo como hemos estudiado en Osea capítulo 2, verso 7, decimos: me volveré a mi primer marido. Como el hijo pródigo regresó a la casa de su padre. En un otro estudio hemos presentado una poderosa palabra profética de Isaías capítulo 49, otro capítulo de profecías al día. Y aquí dice, voy a leer el verso 24-25, ¿se le podrá quitar la presa al poderoso o rescatar al cautivo del tirano? Ciertamente, así dice Adonai,
Aún los cautivos del poderoso serán recobrados y rescatada será la presa del tirano, con el que contienda contigo yo contenderé y salvaré a tus hijos. Esta cita no la cito por casualidad, espero que han seguido por aquí de forma coherente y la voy a citar, esta profecía, no sacarla de su contexto, sino simplemente hacerla o compaginarla con lo que Elohim hizo lo que José hizo con Gomer, Elohim con Israel, al comprarla con 15 monedas de plata y media carga, y carga y media de cebada. ¿Se le podrá quitar la presa? Sí, como Gomer fue comprada, fue rescatada. Toda presa, pues para que quede libre, se necesita pagarse un precio a favor para que el poderoso, para que la justicia queda vindicada y así él pueda... eh, ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? Y la paga y el pecado reclama su precio. La suma de las declaraciones proféticas asegura que a pesar de que el Elohim de Israel fue traicionado por nuestro pueblo, él no dejó de amarlo. Y aunque debería dar muerte a este pueblo, como vimos en el libro de Deuteronomio, sobre la mujer que estando casada se va con otro hombre, ya sabemos bien claro cuál es la sentencia, aunque el pueblo de Israel, eh, aunque el Elohim de Israel fue traicionado por el pueblo de Israel, él no dejó de amarlo, y aunque debería dar muerte a este pueblo, en cambio, él lo vuelve a comprar, aunque como se compra un esclavo. Hay varias profecías donde se indica, ya no lo incorporé aquí, eh, hablando del castigo para Israel, del juicio, de la sentencia, de la condena, pero siempre recalca, el juicio no es para destruirte, sino para enderezarte, para corregirte. De modo como un padre que ama a su hijo, pues usa la vara del castigo para enderezar a su hijo. Ya que el padre que no hace uso de la vara para enderezar a su hijo, pues desea la destrucción de su alma, es una cosa mala. En ese sentido, el Elohim de Israel aplicó la vara de corrección para con Israel, pero no para destruirlo. Esto jamás aparece en las Escrituras. Esta palabra Esta palabra del verso 3 del capítulo 3 tiene como propósito alentar las mentes de los hijos de Israel que fueron restaurados a que no se desanimen a pesar de que todavía como nación todavía se encuentra apartada de sus privilegios maritales, ¿vale? Hablamos de personas, pero somos como personas, tenemos aquí esta escritura para que nos conserve la esperanza hasta el momento cuando como pueblo vamos a volver en nuestra condición que corresponde a una mujer con su marido. Elohim nos presenta este consuelo, que aunque continuaremos, por así decirlo, solteros por un tiempo, sin embargo nuestro Elohim esposo permanecería, por así decirlo, obligado para con nuestro pueblo, para no adoptar a otros pueblos de modo como Gomer Israel, es decir, nosotros, no debemos adoptar otras deidades. ¿Vale? Por aquí quedarás para mí, ¿vale? Como yo hacia ti. ¿No? Como Elohim de Israel no adoptó otro pueblo, nosotros no podemos adoptar otra deidad. Esta situación de estar quietos, como decíamos, tiene un propósito educativo para que la restauración sane en nosotros la ansia de ir tras deidades ajenas y para despertar el amor como la fidelidad hacia nuestro propio Elohim. Durante este tiempo de marcha sin rumbo por el desierto de las naciones como Israel alrededor del monte de Sinaí durante 40 años, a causa de un castigo semejante, pues se declaró para Israel, levanta para ti señales, coloca para ti majanos, presta atención a la calzada, la, al camino que anduviste. Y aquí hay una palabra que está puesta dentro de un otro estudio. Dice así, en este texto, estoy leyendo el contexto y vean ustedes, Jeremías capítulo 21, del verso 20 al verso 22, ¿vale?
Aquí hay una palabra que dice, vuelve, ¿quién? ¿Y cómo la llama? ¿Ramera Israel? No, eso es maravilloso porque Elohim aquí cambia, vuelve Virgen de Israel. ¿Cómo es eso posible? Vuelve a estas, ¿cuál? Tus ciudades. Aquí sabemos bien que la restauración no es en el cielo, sino a nuestras ciudades en la tierra prometida a Abraham. Es posible, y que este lugar, este es el reino de los cielos aquí. ¿Es posible convertir a una ramera en una virgen? Pues nadie cree que esto puede ser posible, pero como he dicho, quien no conoce quién y cómo es el Elohim de Israel, no aprecia su poder. Él dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Elohim. ¿Vale? Lo cita en Lucas capítulo 18, verso 27. No estamos hablando de una cosa física, sino de un estado espiritual. Al decir que Israel volverá a ser virgen, estamos hablando de una metáfora cuyo propósito es revelar que esta nación recuperará su estado original cuando Elohim e Israel se comprometieron para siempre. ¿Cómo cuándo? Como cuando Israel se comprometieron para siempre mediante un voto, ¿vale? Al pie del monte Sinaí. El espacio de tiempo de confinamiento es para que se pueda recuperar el estado virgen, es decir, una fe auténtica. El peculiar detalle nos revela que el Elohim viviente tendría un cuidado secreto hacia Israel sin llevarla a una comunión cercana. Por lo tanto, Israel se ha conservado como una nación, aunque se ha dispersado por siglos entre todos los pueblos. Durante estos tiempos, Elohim de Israel retendría todas las señales especiales de su favor, pacto, providencia. Sin embargo, los mantendría en secreto y los mantendría como pueblo y evitaría que caeran por completo en el abismo que abre una vida sin fe y la fidelidad. Sobre eso vamos a hablar en el verso 4. Como material de apoyo les recomiendo el estudio llamado que tiene el apelativo Yod Hei Vav Hei Yeshua, un pequeño santuario entre las naciones. IHVH Yeshua, un pequeño santuario entre las naciones. Recuerdan que esto es un apelativo, no es un nombre. Nunca lo presentamos como un nombre. Pero yo los leo como pueden localizar el estudio, ¿vale? Siempre sabemos que en las escrituras, cuando aparecen las cuatro consonantes, lo pronunciamos Adonai con lo que significa. Pero yo los leo, les he presentado para que así pueden buscar el PDF en el grupo en defensa de la verdad en los archivos. Cuando nosotros hemos vuelto nuestra alma, y si hay alguna persona que no sabe, no lo encuentra, siempre puede pedirlos, me lo puede pedir, sea que es por YouTube, si me escucha por YouTube, por Facebook o en el canal o en el grupo en defensa de la verdad también, donde están todos, o si están aquí en WhatsApp, en la congregación, a cualquiera de la grupo de WhatsApp, a cualquiera de los 4 administradores de esta comunidad. Cuando nosotros hemos vuelto nuestra alma clamando desde el interior de nuestro ser para ser librados de las manos de la idolatría, el pecado, que son amos poderosos, al entrar en las aguas del bautismo, nos hemos entregado a la muerte. Y por ende hemos roto los lazos del compromiso que teníamos con antiguas deidades y con el poder del pecado. Al mismo tiempo, esto fue posible debido al precio que él pagó para nosotros, y de modo como la esclava Gomer pudo volver a la casa de su esposo, nosotros también. Ahora, al pasar por el camino de Gomer, estamos ahora comprados, adquiridos como posesión del Elohim de Israel, y por su benevolencia, Él nos trajo de vuelta a su casa, a las raíces de nuestro pueblo, para que emprendamos el camino de la emunah, es decir, la verdadera fe basada en fidelidad, ¿no? A fin de adquirir de verdad fidelidad, a fin de restaurarnos haciendo camino de regreso hasta el estado de virgen. Pureza en fe y sentimiento, ¿vale? Eso es lo que expresa prácticamente esta metáfora virgen. Yohanan habla de su evangelio de unas 10 vírgenes, pero como sabemos, no todos prevalecieron. Y en Apocalipsis otra vez habla de nuevo de otros que están en su estado de pureza, ya que no tienen intimidad con las demás deidades. Virgen, ¿no? Aparecen otra vez en Apocalipsis 7 o 14. Ahora no recuerdo. Y sus credos, ¿no? Eso es
sobre esto se dice que están vírgenes. Lo que es profecía en el Tanaj se revela como hechos en los escritos apostólicos. No hay que perder de vista el detalle de que a pesar de que él cumple hacia nosotros con algunas de sus obligaciones, como padre, esposo, rey, amo, hay un compromiso de separación que debe alcanzar su propósito. Cuando se acabará el plazo de tiempo de separación que debe alcanzar este propósito de restauración, cuando se acabe el plazo de tiempo, la vida de cual gozarán los redimidos no se puede comparar con nada de lo que uno se puede imaginar. Así que mientras mantienes tu voto, tu estado eh, presentado mediante la palabra teshvi, es decir, quedando en solitario, quieto, apartado de toda clase de idolatrías, puedes soñar, sueñe con las más hermosas que puede ser tu vida, con lo más hermoso que puede ser tu vida en la tierra prometida a los redimidos. Y te aseguro, aún así, que la realidad sería incomparable con el mejor escenario soñado. ¿Vale? Si están de acuerdo, puedo decir amén. Si se mantiene en fidelidad esperando esta promesa, pueden decir amén. ¿Vale? Porque amén es una palabra que en hebreo define o expresa fiel. Es aquel, el Menahem, nuestro consolador, el Nehemán, el que es nuestro protector, nuestro defensor, el que nos dio la palabra de esperanza. Él es fiel en todo lo que está diciendo. Y el que está diciendo que nos restaurará, lo está haciendo y lo llevará a final. Si nosotros nos permanecemos como Él nos indica en esta palabra teshvi, de quedar para Él, hacia Él, aunque tenemos que estar en este momento sin Él todavía, aunque podemos beneficiar de sus bendiciones en parte, ¿vale? Tenemos que esperar con paciencia hasta el momento cuando se acabará este plazo, hasta el momento cuando por fin, como se presenta en los escritos apostólicos, cuando estaremos a la altura de su plenitud sin mancha, sin tacha, sin nada que no esté a la altura de nuestro novio. Entonces, bueno, se acabará el último plazo de tiempo y por fin Yeshua, que es nuestro novio, nuestro prometido, nuestro esposo, nos presentará delante de su Padre para que tengamos el visto bueno, ¿no? Para que tengamos la bendición final. Bueno, ya quería soltar el, el fin del tiempo, pero ya los que siguen lo que estoy compartiendo saben a qué me refiero. Bueno, vamos a seguir con Oseas 4 en la siguiente ocasión, quizás para el próximo Shabbat, si Elohim permitirá, y será posible presentar o continuar con este capítulo. A Yeshua toda la honra por el tiempo que nos dio, por el compromiso, por que Él tiene con nosotros, por la ocasión que nos dio de volver a nuestra casa, y a Él le pedimos que su Ruach pues nos ayude, nos acompañe para poder permanecer fieles con nuestro propio compromiso, fieles con su deseo, con su voluntad, porque Él nuestro, sobre todo, es nuestro amo, Él nos compró, por ende es nuestro dueño, nos posee, es nuestro Baal en el sentido básico de la palabra, el que nos posee, el que nos tiene como dueño, como amo, nos rescató, nos redimió de la esclavitud, nos dejó libre como hemos estudiado y es ahora nuestra elección de abrir nuestro corazón para con Él, ¿vale? Cuando por fin podemos decir, entra, entra, Él está de momento a la puerta tocando, esperando que nosotros le abrimos la puerta. Ahora estamos estudiando a nivel del estado del pueblo, entendemos a nivel de personas cómo funcionan las cosas, quizás muchos de nosotros abierto el corazón para que Él pueda hacer morada dentro de sí, para que se convierta en un templo para su espíritu, pero estamos hablando de personas y estamos hablando del pueblo. La profecía está a nivel del pueblo y esto nos incluye aquí. La obra es individual, pero el propósito es restaurar que las 12 ramas de Israel en el tronco que es Jacob, que es Israel, ¿vale? Su raíz,
Romanos 11 es Elohim, es Yeshua. A Yeshua sea la honra y a su Padre por tener y disponer tanta salvación que mediante Yeshua, quien se hizo nuestro Salvador efectivamente, tenemos y de esto gozamos. Para Yeshua y para su Padre siempre la Kabod. Amén.